edita la Fundación Memoria y Cultura, y que en este número, que lleva el título del Inconsciente de la Libertad, se ha hecho con todo el cariño para y desde Juan Carlos Rodríguez. Es una presentación de una revista, pero en realidad es un homenaje al maestro, al teórico, y no seré yo quien lo introduzca, porque precisamente los textos que recogen este número de Pensar desde abajo vuelcan toda esa idea y todo ese verdadero homenaje, que no están todos los que son, porque en realidad habrían sido muchos más los que habrían querido colaborar con su aportación a esta revista. Algunos pues por la cercanía quizás al fallecimiento de Juan Carlos, no estaban en ese momento predisposición todavía para hacerlo, pero sí hay 23 autores que son los que recogen la revista y que aportaron y la han hecho realidad. Por supuesto, ese es el primer agradecimiento de la noche, pues a todos y a todas los que han hecho posible esta edición. Por supuesto, a las 10 personas que están aquí acompañándome y que cada una de ellas pues ha aportado ese artículo, esa reflexión, ese recuerdo hacia Juan Carlos Rodríguez. Y sí, también queríamos no dejar atrás, ahora os presentaré a todos, no dejar atrás a muchos que han participado y que por alguna razón, en muchos casos por temas de la distancia, por donde se encuentran ahora mismo, o porque, por otras razones, no han podido estar hoy aquí, aunque sí sabemos que les hubiera encantado estar esta noche acompañándonos. Y gente que ha escrito, como Malcolm Carrill, que es profesor emérito de la Universidad de Stenbrook de Nueva York y traductor de varios libros de Juan Carlos, Juan Camaño, profesor del Queen's College de Nueva York, Francesco Muccioli, profesor de la Universidad de Roma, La Sapienza, e impulsor de la traducción de Juan Carlos al italiano. David Becerra, profesor de la Universidad de Lieja, en Bélgica. Además, con David compartimos la última conferencia, creo, Ángel, estábamos hablando antes de Juan Carlos, en un encuentro de cultura crítica, precisamente organizado por la Diputación de Córdoba, en el año 2015, 2016, marzo de 2016. También Constantino Bertolo, editor, que hizo la edición del libro de Juan Carlos, el autor que compró su propio libro para leer El Quijote. También Juan José Pérez, director del Centro Andaluz de las Letras. Juan Antonio Hernández, de la Asociación ICILE, que ha editado varios libros de Juan Carlos. José Luis Moreno Pestaña, profesor de la Universidad de Cádiz. Alejandro Arozamena, traductor, escritor, artista. Justo Navarro, escritor, traductor, periodista. También Antonio Jiménez Millán, profesor de la Universidad de Málaga. Alejandro Ruiz Morilla, poeta. Y Carlos Enríquez del Árbol, que en principio estaba anunciado para esta noche, pero que finalmente no ha podido estar con nosotros. Esos son los autores que no han podido estar aquí, pero sí contamos con los que, no porque no haya distancia, sino que también han hecho ese esfuerzo para poder estar aquí con nosotros, para comentaros cómo va el acto. Lo hemos dividido para que seamos más ágiles en dos bloques. Uno sería Poesía y Arte, en el que nos acompañan Ángeles Mora, Álvaro Salvador, Teresa Gómez, Olaya Castro y Juan Vida. Y otro bloque que sería Marxismo y Análisis Literario, que pasarán después a hablar también de Juan Carlos, y para ello nos acompaña Manuel del Pino, Ana Moreno, Jairo García Jaramillo, Juan García Única, en la esquina, y Felipe Alcaraz. Para empezar por el primer bloque, yo le voy a pedir que ellos nos hablen, un par de minutos sobre lo que escribieron o sobre lo que supone y lo que les supuso la experiencia de estar, conocer y aprender de Juan Carlos. Muchas de esas reflexiones están en el texto que llevan apartados. Por un lado, Ángeles Mora, que es poeta, Premio Nacional de la Crítica, Premio Nacional de Poesía en 2016. Además, ella es compañera de Juan Carlos, y yo de ella rescato, ha escrito de un poema que es Un río y un amor,
y ella probablemente no la vais a encontrar en ese poema. Álvaro Salvador, poeta, que formó parte junto a Javier Egea y Luis García Montero de La otra sentimentalidad, que tuvo también como referencia teórica a Juan Carlos Rodríguez. Álvaro Salvador, de esa poesía que intenta reproducir los sentimientos de un modo histórico, enfrentarse al mundo desde la ternura, desde otra sentimentalidad. Teresa Gómez, junto a Ángeles, formaron parte de esa otra sentimentalidad y fundaron la Asociación de Mujer y Literatura, de Verso Suelto. Teresa ha escrito, y decía ella que sin Juan Carlos una generación de poetas y creadores no habría sido posible, y creo que de eso podemos hablar. Y Olaya Castro, poeta, ensayista, ella además la reflexión que ha hecho nos ayuda y nos sumerge diciendo que Juan Carlos le ayudó a aprender a aceptar, a aprender a no aceptar los regalos del capitalismo, a colocarse en un lugar pequeño desde donde mirar al mundo sin caerse. Que son muchas reflexiones las que van a partir de estas personas que hoy nos acompañan, así que yo os dejo la palabra. Álvaro, si te parece, podemos empezar contigo. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar en este acto y a participar en primer lugar en el número de Pensar desde abajo, de homenaje a Juan Carlos. Bueno, yo supongo que se va a repetir muchas veces lo que voy a decir, pero Juan Carlos para mí fue fundamental en mi vida desde un punto de vista no solamente teórico o profesional, sino yo diría que incluso vital. Porque yo entré en la Facultad de Filosofía y Letras cuando, en el curso 67-68, cuando se había producido una masificación tremenda. Había dos grupos de filología románica, de 200 y pico alumnos cada grupo. Los catedráticos venían una vez al trimestre y daban una conferencia magistral y luego dejaban las clases en manos de profesores no numerarios, lo que se llamaban los PNN, ¿no? Profesores que estaban empezando, que con mucha voluntad, pero no tenían el nivel que uno esperaba de una universidad. Además, después de haber pasado un preuniversitario como era aquel bachiller que nosotros teníamos que aprobar antes de entrar en la universidad. Y entonces yo pensé en irme. Hice un año así un poco a salto de mata y un poco desastroso, y pensé en irme a Madrid a estudiar arte dramático, a hacer otras cosas. Bueno, por un requerimiento familiar me dijeron que aguantara un año más y que si en ese año no podía aguantarlo, pues que ya me apoyaban para que me fuera. Y la suerte fue que ese año estaba Juan Carlos Rodríguez dando clase de segundo de comunes, que se llamaba entonces, ¿no? Segundo año de literatura. Claro, ver llegar a aquel muchacho una mañana con un libro de Garcilaso en la mano, sin ningún atrezo más que el libro de la edición de Elías Rivers, muy manoseado y muy manchado de café, que era como él llevaba siempre todos los libros, y a partir de ahí darnos una clase magistral, pero de tal manera que nos volvió como un calcetín de pronto la visión que teníamos de la literatura y por supuesto ya de la realidad y de la vida y de todo. Y entonces yo dije, sí, por aquí sí me interesa a mí seguir en esta facultad, ¿no? Estudiar, aprender y profundizar de esta manera en la literatura. Y luego vino su amistad. Yo fui uno de sus primeros discípulos. La amistad que consistía no solamente en el caso de Juan Carlos en ser discípulo y estar unidos por la academia, sino que consistía en tomar muchas copas, en correr muchas juergas, en hacer muchas cosas de muy distinto tipo, muy divertidas.
divertido siempre, muy variado, y luego la entrada en la política en los años de la transición. En fin, para mí, ya lo digo, ha sido una persona fundamental, una persona decisiva de mi vida, de lo que yo he podido ser después. Es un poco lo que decía Teresa, pero aumentado a otro ámbito. Es decir, yo no sería quien soy si Juan Carlos no hubiera existido, ¿no? Claramente. Y luego la poesía, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, más o menos, lo que hicimos, cómo él nos impulsó a intentar hacer una poesía distinta, una poesía que en algún momento dijimos que queríamos que fuese materialista, pero en fin, al margen de, digamos, de esa ambición desmesurada, lo interesante es que algo hicimos por cambiar el panorama poético y porque ese panorama poético derivara hacia una poesía más cercana y más comunicativa. Y bueno, el artículo que yo incluyo aquí es un poco, basándome en sus enseñanzas, a partir de los peligros que pueden derivarse de lecturas un tanto manipuladoras o caciosas, y cómo una teoría poética puede derivar en la banalidad o en el mercado, en el merchandising, en esa serie de colecciones poéticas que han aparecido ahora de cantautores y de poetas aficionados que están llenando el mercado y, a mi juicio, a lo mejor estoy equivocado, pero desvirtuándolo completamente de lo que nosotros pensábamos que debía ser la poesía. Y bueno, nada más, no quiero... Juan Vida, de todo he dicho algo, aparte que es el diseñador gráfico, pintor, se movió también cercano también a ese grupo de la otra sentimentalidad, y es al que le debemos toda la obra gráfica, los dibujos, parte de todas las ilustraciones que aparecen en el número 6 de Pensar desde abajo, así que lo podéis ver ahora mismo si lo tenéis en vuestras manos. Bien, yo quiero agradeceros el que hayáis contado conmigo para este libro, porque me parece muy necesario esta revista hacer un homenaje a Juan Carlos. Y yo estoy muy orgulloso de participar en ese homenaje, porque se lo merecemos y probablemente nos quedemos muy cortos todos en lo que digamos y lo que hayamos hecho, porque el magisterio de Juan Carlos fue muy grande entre todos nosotros. No solo una generación, sino las generaciones próximas seguirán con digamos, esa ruptura epistemológica que él estableció muy claramente. Yo siempre he dicho que soy una persona con mucha suerte. Suerte de haber estado en un momento fundamental y en un sitio concreto fundamental, que fue el conocer a Justo Navarro y José Carlos Rosales, que me acercaron al Partido Comunista, primero a la Junta Democrática, a la Juventud Comunista, y después a lo que fue la agrupación Gramsci, que era como una especie de paraíso elitista, de gente que proveníamos de la educación cristiana y tal, pero que nos sentíamos muy a gusto siendo élite de aquello. Y había gente realmente formidable. Yo era muy joven entonces, pero tuve la inmensa suerte de sentarme en la misma mesa de gente, por supuesto, como Juan Carlos Rodríguez, como Concha Férez, como Eduardo Castro, como Javier Egea más tarde, como Julio Justo un poco más tarde, como José Carlos, como Justo Navarro, como José Antonio Forte. Gente que para mí, nada más que con su presencia, ya estaba aprendiendo, como por osmosis, un montón de cosas que me han servido y han sido fundamentales en mi vida y en mi producción artística. Juan Carlos era un tipo genial, realmente, ¿no? Único. Eso quien lo conoce, me imagino que todos lo habéis conocido. Era un tipo, en sí era genial, en todo lo que hacía, en todo lo que decía. Pero también era un excelente camarada, un excelente amigo y un excelente maestro. Yo en la facultad lo tuve de profesor, pero en la vida lo tuve de maestro. En el año 87 escribió un texto para un catálogo mío que se llamaba Pintar o colorear la historia, en el que venía a decir que todo es radicalmente histórico, todo tiene una radicalidad histórica, pero también es todo radicalmente material, es decir, que la pintura es una materia que hay que transformar desde el lenguaje de la materia. Y desde ese paréntesis siempre ha estado presente en mi manera de pensar la pintura. Y
el paréntesis se cierra con otra frase que tuvimos un día en una exposición que hice aquí precisamente en la sala y de la que se extraen las ilustraciones que hay ahí, que después de verla estábamos tomando una cerveza ahí, todas María Ángeles, y me dijo dos palabras fundamentales en lo que debe de ser la ilustración. Dice, aludir eludiendo, es decir, tratar de hacer una metáfora, una paráfrasis para contar mucho más que si se contara directamente como como un retrato hiperrealista de la realidad. Esa fue la última enseñanza de Juan Carlos, que también sigo al pie del litere. Por supuesto que el personaje va más allá que lo que nosotros podamos decir aquí. Y no sé, tenía preparado leer una cosa de un inédito de Antonio Jiménez Millán, que me pidió que lo leyera, yo encantado de leerlo. Voy a leer nada más que la última parte porque es un poco largo eso. Y así le hacemos también un recuerdo a Antonio. Dice, aprendimos de ti otra forma de análisis, sin tener que elegir entre dilemas falsos, naturaleza o cultura, razón o sentimiento, biología o historia. Volveré a los apuntes que aún conservan la caligrafía de mis 19 años, a las páginas subrayadas de tus libros, a Heidegger y a Borges, explicados por ti. Es tu herencia, y no he de renunciar a esa lucidez, aunque tú ya no estés entre nosotros y a mí me cueste tanto hablar de ti en pasado. Capaz de integrar corrientes para elaborar su propia doctrina, generador de una obra intensa y singular, fruto de su pasión por el estudio y cuya influencia en posteriores producciones literarias, filosóficas y culturales ya es notoria, aun cuando no siempre se reconozca. En el inicio de los años 80, cuando llegué a la Facultad de Letras de Granada, ya había bastantes poemas en mi carpeta, con poemas en los que pretendía entender y hacerme entender. Era admiradora de poetas a través de cuyos versos aprendí a leer el mundo donde yo vivía. Pero no llegué a entenderlo del todo hasta que entré por primera vez en la clase de Juan Carlos Rodríguez y encontré a aquel profesor fascinante, seductor, cargado de humor inteligente y a su vez riguroso, sensible y pasional que disfrutaba enseñando. Supe entonces y con absoluta seguridad que había encontrado a mi maestro. Ya en las primeras clases nos hacía dudar de la dicotomía entre por una parte pensar y por otra sentir. Así he llamado a mi breve texto Pensar y sentir. Hemos distinguido teoría y práctica como dos polos opuestos, como si la teoría no fuera una práctica o como si en cada práctica no hubiera implícita una teoría. Lo que se piensa se siente y lo que se siente se piensa, nos decía. Su obra me impulsó a releer a mis autores con otra mirada, sabiendo ya que hay una historia tras cada posición que la determina ferozmente, a entender la literatura como discurso radicalmente histórico y al autor como sujeto radicalmente histórico, libre sí, para ser explotado, a descubrir que lo único que está por encima del bien y del mal en el capitalismo es la ganancia. La literatura, la filosofía, las humanidades no producen beneficios. En la teoría e historia de la producción ideológica, Juan Carlos nos mostraba cómo el capitalismo nos conduce al desamor y a la soledad. Desde esa nueva dimensión me propuse volver a mirar a mi alrededor, revisar la historia recuestionando tanto lo aprendido como mi pretendida condición de poeta, y es más, de mujer poeta. Juan Carlos Rodríguez ha sido un maestro, en el auténtico sentido de la palabra maestro, es un maestro. La numerosísima prole de discípulos hoy sentimos el desgarro de una parte de nosotros, sentimos una ausencia que cuesta soportar y lo sabemos imposible de reemplazar. Sin embargo, no estamos tristes. Nuestro querido y entrañable maestro ha vivido, leído, viajado, pensado, escrito, ha amado y ha sido amado. Nos ha enseñado a defender el valor de la razón y el valor del corazón y sobre todo nos ha dejado sus reflexiones para iluminar nuestros textos con un foco esclarecedor. 5 minutos nada menos fue la exclamación divertida, título de una antigua opereta cómica que profirió Juan Carlos ante una anécdota que yo contaba.
Ante mi entusiasmo y mi declaración de que me parecía el título perfecto para un poema, consintió en cedérmela con la promesa de que el poema estaría dedicado a él. Por este título, motor del poema, y por tantas y tantas palabras y gestos tuyos, querido maestro, que han cambiado nuestra conciencia de lectores, de lectoras, de escritores y escritoras, te dedico con todo mi cariño este poema. 5 minutos nada menos. El reloj como un tren se detuvo en tus ojos. En el andén crecían la sospecha y la duda y quedó despoblado de sueños y viajeros. En la estación desierta, como un faro, me lanzaba destellos el destino. La próxima parada, dijeron por el micro, y tu boca fue el pozo donde serenamente arrojé la pasión y la locura. A Manuel y a todos y todas las que han hecho posible esta revista, que es una maravilla. Y muchísimas gracias, estoy muy emocionado por estar aquí con todas vosotras y todos vosotros. Yo también voy a leer el texto que escribí en ese momento, entre otras cosas porque lo parí justo cuando sentí ese desgarro y me enteré de lo que había sucedido, y creo que bueno, es lo más sincero y lo más real que puedo decirle, Juan Carlos. Querido hombre sombrero, o mejor, mi querido hombre pájaro con alas de sombrero, a ti, que tanto te gustaban mis guiones. Esta es la última vez que hablamos tú y yo, y a decir verdad, aquí solo estoy yo con tu recuerdo. Cuesta mucho, más de lo que habría imaginado, pájaro negro en vuelo siempre raso, planeando muy bajo, rozando el lodazal con la barriga. Te recuerdo, hombre sombrero, entrando por la puerta aquel primer día de clase. Recuerdo el dardo clavándose en mitad de las sienes, la punzada en lo oscuro al escucharte. Recuerdo que pinchabas, hombre cactus, que tus disparos abrían agujeros en el cuerpo y que de cada agujero surgían un umbral, un pasaje, una compuerta. Y recuerdo nunca más haber sido la misma. Llegó un momento en que Alonso Quijano tenía tus dedos largos y tus ojos, y en lugar de aquel yelmo de mambrino llevaba tu sombrero. No existieron más sin ti Cervantes, el Quijote, Egea, la poesía. Querido hombre sombrero, es tanto lo mucho que te debo comprender, tener bien claro que ser marxista significa colocarse en un lugar pequeño y arriscado y desde allí saber mirarlo todo sin caerte. Te debo el enseñarme que la literatura también, pero sobre todo la vida, debían ser nombradas desde ese islote rojo, y que si aún no hemos sabido llegar a la otra orilla de la que Brecht nos hablaba, no es, como muchos se empeñan en gritarnos, porque ésta no exista, sino porque no hemos buscado lo bastante. Te debo el haberme revelado que por detrás o por debajo de toda señal siempre hay un cepo, que cualquier cosa que pueda parecer un asidero es seguro una trampa. Te debo, mi maestro de la sospecha, adivinar al lobo capital detrás de esos ojos de cordero que a todas horas nos miran, y aprender a no aceptar nunca, por nada del mundo, sus regalos. Te debo ser esta mujer fortaleza que intenta resistir los cañonazos, aun sabiendo que al enemigo neoliberal le queda artillería para rato, que esto no ha sido más que una insignificante avanzadilla. Te debo pensar como pienso, y como pienso seguir pensando el resto de mi vida. Espero ser, como tú, molesta para el poder hasta el último instante. Te debo que a pesar de ser nuestro Quijote, el que nos enseñó a ver gigantes en lugar de molinos, supieras ser también fiel escudero y estuvieras siempre que te llamé a mi lado, flanqueando mis palabras, leyéndome, diseccionando mi escritura, presentando mis libros, escribiendo ese prólogo que se nos ha convertido en epílogo aciago. Te debo ser a veces vigía y otras faro. Te debo mucho más de lo que pueda nombrar toda palabra. Adiós, querido maestro, amigo, camarada. Quiero agradecer a Manuel del Pino, en primer lugar, que ha coordinado este número,
a Marisa Ruz, que es diputada de Cultura de Córdoba, que está aquí para acompañarnos, a todos los que habéis participado en la revista, a la biblioteca que nos ha cedido el sitio y, en fin, a todos vosotros que estáis por aquí. Yo estoy bastante emocionada. En mi texto simplemente recordaba algunos de los libros de Juan Carlos, así que no lo voy a leer. Sí voy a leer el poema que publiqué. Y en principio se me estaba ocurriendo recordar 4 imágenes que tengo yo de Juan Carlos. La primera fue con Teresa. Éramos alumnas de Juan Carlos en el primer curso, no, en el segundo curso, que fuimos alumnas de Juan Carlos. Y un día llegó a clase diciendo: voy a leer unos poemas de una compañera vuestra. Y entonces leyó unos poemas de mi primer libro, pensando que el camino iba derecho, que Nicolás Marín, el director de la colección, el profesor Nicolás Marín, le había dejado en su despacho. Entonces yo recuerdo que me avergoncé muchísimo, bueno, y Teresa lo mismo, los dos. Nos metíamos debajo de la banca y él leyó 3 poemas, me parece, de un libro. Luego yo al salir quise agradecerle y no me hizo ni caso, no quería que se lo agradeciera. Me dijo: no, es que me han gustado, es que me han gustado. La segunda imagen que tengo de él ya fue ese mismo curso, pero bastante después de Navidad, en la tertulia, donde estaba también con Teresa y otras amigas, y llegó Juan Carlos con un maletín que venía de Madrid, porque él se iba a Madrid casi siempre y luego volvía. Decía que iba a ver a su madre, pero no sé a quién iba a ver. En fin, llegó por allí, todavía yo no lo conocía como persona. Llegó con su maletín y se sentó con nosotras y al final acabó conmigo. Y desde entonces empezamos a ser amigos. La tercera imagen que quiero recordar es, bueno, eso fue en la tertulia, y yo luego le dediqué el poema a Casablanca, que yo lo situaba en mi cabeza en la tertulia. Era un paralelismo entre la película y mi propia vida y mi relación con él. Y ese poema está situado en la tertulia. La otra imagen es una madrugada que me acompañó a casa y pasando cerca de la plaza de Mariana Pineda me dijo: ven, te voy a enseñar la única inscripción que hay en esta ciudad dedicada a la libertad. Y me llevó a la estatua de Mariana Pineda, que ponía Mariana a la libertad. Era una madrugada que me emocionó mucho aquello, y luego lo puse también como prólogo, lo explicaba un poquito esa anécdota de otra manera, como prólogo de mi libro La guerra de los 30 años. Y la otra imagen también la recogí en un poema, por eso os la cuento, que fue la primera vez que él me invitó a su casa, y bueno, ya la cuento yo en un poema de mi libro último de ficciones para una autobiografía, en un poema que se titula, lo digo en español porque en inglés lo diría muy mal, En los molinos de viento de tu mente. Ya sabéis que es una canción preciosa, que era de una película, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que a Juan Carlos le gustaba mucho esa canción y a mí también. Bueno, pues en ese poema cuento la primera vez que yo llegué a su casa, que me equivoqué de timbre porque llamé a la casa de enfrente, y después de llamar varias veces y que no saliera nadie, apareció Juan Carlos por detrás diciendo: aquí. Bueno, esa anécdota pues, me da pie para escribir otro poema que salió en mi último libro, como decía. Y ahora voy a leer poemas que sí he publicado en esta revista, que a Juan Carlos siempre decía que la fotografía, no le gustaban las fotografías. Yo no sé si es que no le gustaba cómo él se veía más guapo de lo que salía, o algo así. Pero él decía que no le gustaban y siempre inventaba alguna historia filosófica para justificar lo que fuera. Y sí, contaba su historia de por qué no le gustaban las fotografías, porque de tener el tiempo y no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo aquí hablo de la fotografía, pero también hablo de lo que para mí me importa más en una fotografía.
Y yo sé que este poema, perdón, sé que este poema a él le gustaba mucho y por eso lo puse en esta revista. Se titula El hueco de lo vivido. Lleva una cita de Anne Perry, el río, la calle más larga de Londres. Y tras decir adiós, despedimos la tarde. Desde entonces un río arrastra para siempre entre sus aguas turbias aquel trozo de vida que quisimos guardar en una imagen quieta. Una foto pretende ser testigo del pasado, de una tarde fugaz, de un instante de luz. No es lo que más me importa. La verdadera foto ha quedado en el aire. La imagen que más hiere está pasando siempre, otra y la misma, repitiéndose en mí, igual que el Támesis escribe sin cesar el corazón de Londres. He vuelto del viaje y sin embargo no regresé del todo. Algo me dejé atrás y algo me traje que no entró en la maleta. No me duele esta foto con su luz, con su tarde brillando por mis ojos y los tuyos. Me duele aquel instante eterno que no se fija ni se va. Aquel momento nuestro para siempre. Tú y yo, el río y sus aguas revueltas. El tiempo corriendo con el día entrenublado y el leve azul del norte. Y análisis literario, pues hemos incluido ahí también, porque se ha abierto, bueno, habéis hablado del maestro, del personaje, sobre todo vosotros, del maestro del personaje, y también vosotros hacéis una reflexión más de la teoría y lo que ha apartado, ¿no? En vuestra propia aportación a esta revista. Voy a empezar por mi derecha, Manuel del Pino, que es el director de la revista Pensar desde Abajo. A él le debemos, como decía Ángeles, bueno, el que haya sido posible que en ese un mes, 2 meses después de la muerte de Juan Carlos, pues bueno, hubiera esa respuesta de todos los hombres y mujeres que han querido participar, incluso los que no han podido, pero querían también estar. Y a él se lo debemos y también se lo agradecemos. También nos acompaña Ana Moreno, que además de activista, comunista, es autora de El poder de la palabra en las mujeres, en la novela de Fanny Rubio, y ella habla también en esa reflexión en torno a Juan Carlos, ¿no? De cómo le enseñó que la libertad no se puede, no puede haberse libertad si no hay una conquista, ¿no? En busca de esa libertad, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso es muy interesante. Jairo García Jaramillo, bueno, él está recuperando también la poesía de Javier Egea, varias publicaciones, ha recibido también el premio de ensayo Miguel de Unamuno, precisamente por las mujeres intelectuales de la Segunda República, y un libro que tengo ahora mismo también entre mis manos, que es Las mujeres del 27, que además lo recomiendo, que en este año creo que es de lectura obligada, así que Jairo también nos va a hablar desde esa mirada. Felipe Alcaraz, que bueno, que ya te presenta muchas veces. Felipe es político, escritor, profesor universitario, doctor en filosofía románica. Él fue profesor en la Universidad de Jaén, ha sido solo 21 años secretario general del Partido Comunista de Andalucía, parlamentario andaluz, diputado en el Congreso, pero también es escritor, tiene numerosas obras, la última, La Torre y las mujeres. Y de Felipe y de su texto y de su última obra, La Torre y las mujeres, yo me quedo con esa reflexión de ¿es posible el amor en el capitalismo? Y creo que hay mucho también de Juan Carlos en esa reflexión. Y también nos acompaña, por otro lado, te lo digo, Juan García Única, especialista en historia medieval, también en literatura, en novela infantil. Y la reflexión con la que me quedo de Juan es que dice que aprendió a leer con quien me hizo me enseñó que tenía que aprender a leer, ¿no? Esa reflexión a la que le llevó Juan Carlos, pero yo creo que deben ser ellos los que nos hablen de su propia aportación. Muchas gracias. Bueno,
Yo mi relación con Juan Carlos ha sido una relación teórica. Es decir, que yo el contacto que he tenido con él ha sido de teoría marxista, ¿no? Entonces, al lado de todos los poetas y los literatos que hay aquí a mi lado, pues quizás mi reflexión quede un poco árida y un poco aburrida, ¿no? Entonces, he hecho un artículo que era, yo creo, lo mejor que le podía dedicar a Juan Carlos Rodríguez sobre la relación entre Mar y Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Entonces, he tratado de resumirlo y yo voy a leer el resumen a ver si no aburre demasiado, ¿no? En fin, ya veremos. No se puede entender a Juan Carlos Rodríguez sin Mar, sin el deslumbrante Mar del primer tomo del Capital, que se publicó ahora exactamente 150 años. Sin ese Mar que mostró que el capital consiste en una determinada forma histórica de producción de plustrabajo, la que se presenta como producción de plusvalía. Porque lo que hace Juan Carlos Rodríguez es, nada más y nada menos, que tomarse muy en serio, desarrollándolo hasta sus últimas consecuencias, la primera de las condiciones históricas que Marx señala como imprescindibles para la existencia del capital: que la fuerza de trabajo se considere y actúe como un sujeto libre para que así pueda venderse al capital. Juan Carlos Rodríguez, a lo largo de toda su enseñanza, se ha dedicado a mostrar la radical historicidad de ese sujeto libre, la misma radical historicidad que Marx descubre en el Capital, analizando sus discursos de todo tipo y en particular los que son considerados como sus discursos más íntimos, los poéticos y los literarios, revelando el inconsciente desde donde se produce. Dejo a mis compañeros y compañeras la profundización en este análisis de la literatura que propone Juan Carlos Rodríguez para centrarme en algunas cuestiones teóricas, quizás algo más abruptas, que suscitan su posicionamiento. A su planteamiento de la historicidad del sujeto libre y subconsciente se le presenta, a mi modo de ver, dos exigencias teóricas. Por un lado, la que le plantea otra disciplina que también se relaciona con el inconsciente, el psicoanálisis. Se trata del problema de la relación entre el inconsciente ideológico de Juan Carlos y el inconsciente libidinal del psicoanálisis. Sin duda, una de las cuestiones que más han preocupado a Juan Carlos Rodríguez durante sus últimos años, sin que llegara, a mi juicio, a una solución que le satisfaciera plenamente. Por otro lado, y sorprendentemente, la que le plantea el propio Marx en el mismo primer tomo del Capital del que Juan Carlos Rodríguez parte. Porque Marx se ve obligado a distinguir entre las relaciones formalmente capitalistas, que corresponden a la producción de plusvalía absoluta, y las relaciones específicamente capitalistas, que corresponden a la producción de plusvalía relativa. De ahí que la consideración del sujeto libre en exclusiva como aquello que posibilita la venta de la fuerza de trabajo reduce su papel a las relaciones formalmente capitalistas, obviando y dejando en hueco su pleno sentido en el seno de las relaciones específicamente capitalistas. Como se sabe, Marx muestra que estas relaciones de la producción de la plusvalía relativa, la específicamente capitalista, solo son posibles en cuanto el capital logra arrebatar el control del proceso de trabajo a la fuerza de trabajo, de forma que ésta ya no solamente no va a poder producir por sí misma, en cuanto se ve separada de la posesión de los medios de producción, sino tampoco va a saber hacerlo por sí misma, en cuanto también se ve separada del conocimiento necesario para ello. A mi modo de ver, ello se debe a que la fuerza de trabajo se disocia en las relaciones capitalistas como los objetivos, como el sujeto que precisamente tematiza Juan Carlos Rodríguez, frente al objetivo de las teorías científicas, que efectivamente aparecen a partir de Galileo al mismo tiempo que el sujeto libre. Disociación que va a hacer posible que este ámbito científico pueda colocarse, en términos de Marx, al servicio del capital, y que ésta pueda apropiarse a través de la ciencia del control del proceso de trabajo. De esta manera,
junto a los ámbitos económico, político e ideológico que tradicionalmente se presentan como componentes de las relaciones capitalistas, me parece que se hace imprescindible añadir el ámbito científico, lo que permite plantear, entre otros asuntos, la disociación entre lo subjetivo del sujeto y el objetivo de las teorías, en su relación constitutiva con la paralela disociación entre lo privado del capital y lo público del Estado. Y lo que resulta completamente inesperado, permite también encauzar la cuestión de la relación entre el cociente ideológico y el cociente divinidad. No es vano Lacan, en La ciencia y la verdad, cuando reflexiona sobre la cientificidad del psicoanálisis, se apresura a señalar que el sujeto al que se trata el psicoanálisis no es otro que el sujeto correlato de la ciencia, esto es, el que aparece cuando aparece la ciencia moderna, el cogito cartesiano, que está claro que no se trata de otro, sino del sujeto libre que plantea Juan Carlos Rodríguez. Por todo ello, lo que tengo claro es que efectivamente no se puede entender a Juan Carlos Rodríguez sin más, pero a la vez no se puede plantear el futuro de la vía que inicia Mann en el Capital, su desarrollo y su profundización sin Juan Carlos Rodríguez. Buenas tardes. Yo encantada de estar en Granada y encantada de estar aquí para recordar a Juan Carlos Rodríguez, el profesor, el compañero, el amigo y sobre todo el maestro. Una palabra que a mí me gusta utilizar especialmente porque ya sabemos que al pensamiento moderno le gusta mucho negar la memoria y decir que la historia empieza ahora. Yo no lo creo, porque no creo que la realidad sea un conjunto de relatos fragmentados, sino en todo caso un gran relato, y en el que hay personas importantes que nos han precedido y nos han transmitido y enseñado muchas de las cosas que han conformado nuestra conciencia y nuestra forma de estar en el mundo. Yo también escribí un texto cuando me enteré de la muerte de Juan Carlos Rodríguez, un texto que se publicó el 27 de noviembre en la edición de Jaén del diario Ideal y que hemos reproducido en esta revista. Y de ese texto yo quiero sacar algunos párrafos. Primero, cómo conocí a Juan Carlos Rodríguez. Yo estaba en el Colegio Universitario de Jaén en el año 74-75 del siglo pasado, cuando empecé la carrera, y no lo conocí directamente. Lo conocí a través de Felipe Alcaraz, que era quien me daba clase y que también es otro de mis maestros. Y Felipe Alcaraz nos hablaba de Juan Carlos Rodríguez y nos hablaba de sus textos, y antes de conocerlo a él, como digo, pues ya conocíamos sus libros, aquel primer libro titulado Teoría e Historia de la Producción Ideológica, que decía cosas radicalmente distintas a las que sabíamos, como que la literatura no ha existido siempre. Y aunque no lo entendíamos muy bien, nos encantaba participar en aquellos debates y de alguna forma sentirnos miembros de la escuela altuseriana en la que el profesor granadino ejercía un magisterio indiscutible, como digo, aún antes de conocerlo. Después ya sabía ya cómo era, en sus libros, en sus clases, cómo enseñaba literatura de otra manera. Y con él aprendimos a pensar y a leer los textos literarios como una producción ideológica en unas determinadas relaciones sociales. El Quijote, como decía Marisa, como una novela moderna, porque el protagonista decide asumir su vida y luchar por la libertad que la burguesía presenta como un bien absoluto, aunque ya sabemos que no puede ser sino una conquista. Después, ¿cómo seguí yo a Juan Carlos Rodríguez? Por distintos avatares, yo ya no estaba en Granada, estaba fuera. Y en los años 90, pues me imaginaba, veía, sabía que el pensamiento único se expandió por todos sitios y la universidad no estuvo ajena a su influencia. Juan Carlos Rodríguez siguió siendo marxista y comunista y escribiendo textos en los que hablaba de la explotación y el dominio del sistema capitalista. Y yo sé, lo constatamos entonces, que hubo silencio a su alrededor, porque así actúa el poder cuando no tiene argumentos contra la inteligencia y la brillantez. Pero Juan Carlos Rodríguez siguió siendo, además de comunista y marxista, el profesor que seguía enseñando a leer y que mostraba siempre una gran disponibilidad y una gran generosidad con sus alumnos. Por eso yo me llevé una gran alegría cuando mi hija, estudiante universitaria de principios de siglo en la Universidad de Jaén, llegó una vez de Granada, después de haber participado en una jornada de filología hispánica, impresionada porque había conocido a un profesor magnífico que no era otro que Juan Carlos Rodríguez. Y por último, la relación que tuve con él en los últimos años. Juan Carlos para el Partido Comunista era un amigo y un compañero, y no nos defraudaba cuando queríamos contar con él. De las charlas y conferencias en las que ha participado a propuesta del partido, recuerdo las dos más cercanas porque tuvieron lugar en Linares, yo vengo de allí.
Una en el año 1997, cuando recordamos el 60 aniversario de la muerte de Gramsci, y otra en el año 2009, una charla coloquio sobre marxismo y posmodernismo. Y también tengo que decir que en esas dos ocasiones que estuve en Linares tuve la inmensa fortuna de conocer a Ángeles Mora, con quien tengo una buena relación y una amistad desde entonces. Por todo eso, como decía, Juan Carlos Rodríguez era para mí, sigue siendo el teórico marxista, el comunista, el profesor, el amigo, y sigue siendo una referencia cultural y política para la izquierda y para el pensamiento marxista, que ya no está con nosotros, pero sigue viviendo en sus libros y en la memoria de su amigo y de su alumno. Y porque, como decía antes, su magisterio es indiscutible, quiero terminar esta intervención de la misma forma que termina este texto que escribí hace un año. Parafraseando algunos de sus títulos más conocidos, podemos preguntarnos, ¿de quién hablamos cuando hablamos de maestro? Y la respuesta es clara, de Juan Carlos Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi turno. En primer lugar, quiero pedir disculpas a la organización de la revista, a Manuel, porque me hice un poco el remolón con el artículo, luego un poco el remolón para estar aquí, pero bueno, tenía una explicación, y es que es difícil verbalizar lo que Juan Carlos Rodríguez significó para mí, aunque he estado también en otro homenaje como este, donde bueno, pues intenté explicar más o menos algunas de las cosas que había supuesto en mi vida. Y también porque considero que muchos de los que estáis al otro lado pues, podríais estar aquí seguramente hablando de él, diciendo cosas pues, más sensatas, ¿no? Y bueno, al final pues me animé y voy a leer el texto, pero antes quiero hacer unas pequeñas reflexiones que yo venía desarrollando en mi cabeza mientras venía en el autobús y que creo que son interesantes, pueden aportar alguna cosa, ¿no? Por un lado, pensaba en Juan Carlos Rodríguez y pensaba en mi maestro, claro está, el maestro de todos nosotros, de todas nosotras, y pensaba en la cantidad de resistencia que siempre tuvo que vencer Juan Carlos dentro del mundo académico, o del mundo humanístico, o del mundo filosófico, o del mundo de la filología, ¿no? Y entonces recordaba una que él mismo me comentó una vez en la barra de un bar, mientras charlábamos después de un acto, no recuerdo si una presentación de uno de mis libros sobre Javier Egea o en algún otro acto. Me dijo, ¿sabes quién me atacó a mí? Uno de los primeros fue Manuel Vázquez Montalbán. Me atacó en la revista Triunfo. Yo busqué aquel artículo, pues muy interesante ver lo que allí ponía, ¿no? Y entonces recordé al leerlo que me había dicho en la barra de Malvo, se me había olvidado, que lo que le había molestado es que decía que había escrito un libro, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, que era un libro, decía Manuel Vázquez Montalbán allí en Triunfo, posiblemente altuseriano, ¿no? Y eso creo que es lo que más daño le había hecho, ¿no? O lo era o no lo era, pero posiblemente altuseriano, ¿no? Bueno, esa resistencia se me ha hecho pensar durante este viaje breve en autobús, pues, cómo se ahoga, cómo se estrangula un discurso transformador, un discurso emancipador, verdaderamente revolucionario hasta el fin de lo que esa palabra pueda significar, ¿no? Con la más eficaz de las censuras, que es el silencio. Juan Carlos Rodríguez, el mundo académico, lo que hizo fue, como comentaba mi compañera, silenciarlo una y otra vez, ¿no? Que es la peor de todas las censuras. Y él mismo, que no era muy dado a esta, en fin, al lamento ni a estas cosas, ¿verdad? Pues sí que lo comentaba en algunas ocasiones. A mí no me cita nadie, digo, bueno, esto es un trabajo que se hace de fondo, ¿no? Y esto es interesante. Bueno, luego yo, si he escrito algo útil, como decíais, pues evidentemente es porque, como comentaban los antiguos medievales, y esto se dejó mucho, yo camino pues a hombros de un gigante, de ese gigante que es Juan Carlos, ¿no? Que se me representa, pues como decía también Olaya, como un Don Quijote. ¿Qué puede ser sino Juan Carlos Rodríguez, sino un Don Quijote, ¿no? Bueno, mi texto era, en este caso, aunque yo he tratado su obra y yo sí que la cito, ¿no? Y yo sí que la utilizo, ¿no? Era un texto que pretendía ser lírico, aunque yo no tuve como Cervantes tampoco la gracia de ser poeta, no me la dio el cielo, ¿no? Bueno, no me la dio la naturaleza, más bien, ¿no? Entonces yo hice un texto, en este caso, lírico. Es un texto que creo que recoge la experiencia, pues, transgeneracional, según he visto, porque todos alguna vez la hemos vivido, más o menos de forma similar. El texto, pues, yo lo titulé Despertábamos, y lo tienen ustedes en el número de la revista. El profesor que entra en el aula viste elegantemente y lleva sombrero. Es Juan Carlos Rodríguez. Cojea un poco,
Lleva un libro en la mano y al llegar a la tarima esboza media sonrisa, porque le gusta estar con sus alumnos. Estábamos en el 2000 y yo tengo apenas 18 años. Hoy nos habla del Quijote de un modo que no he vuelto a oír hablar a nadie. Otras veces será Góngora, Juan Ramón o Jorge Luis Borges. Da igual porque Juan Carlos lo ha leído todo y sabe explicarlo todo. Abre un poco la ventana, enciende un cigarrillo y expulsa el humo fuera a lentas bocanadas. No dice palabras, dice cosas. Cosas que vienen de muy lejos, pero se dirigen directamente hacia el futuro, si uno aprende a leer más allá de las líneas. El combate con Cervantes, que se sabe de memoria, es de igual a igual. Hace largas pausas para pensar y para que pensemos. Pero ninguno de nosotros está allí para entonces. Perseguimos por el campo de Montiel el sueño de la libertad, y cuando casi lo tocamos con la punta de los dedos, nos despierta de golpe el peso de la historia. Despertábamos, sí. No sé decir mucho más. Cuentan que ahora ya no está, pero es mentira. Juan Carlos va a estar siempre con nosotros. Muchas gracias. He oído por ahí, creo que en un homenaje procedente de alumnos y profesores, compañeros suyos, que Juan Carlos nos enseñó a leer. Eso está bien dicho, pero no es completo, le falta algo. Porque hay algo, una matriz, un motor de fondo que nunca se disuelve en la teoría, en los textos de Juan Carlos. Juan Carlos nos enseñó a leer desde el punto de vista de la explotación. Así aparece más completo. Desde el punto de vista de una batalla contra una palabra que ha utilizado desde siempre como enseña de la ideología dominante de la burguesía, que es la libertad. En un momento en que todos hemos comprobado que no hay libertad o que solo hay libertad para la explotación. Yo creo que nos conocimos en el año 1962 en el Café Suizo, los dos matriculados en primero de Derecho. En un ambiente enrarecido, figurado, ¿no? En Granada Derecho y en aquella etapa. Yo dejé pronto aquello, me fui a Butano a trabajar por necesidades prácticas de la vida cotidiana, se suele decir, y él se fue a estudiar filosofía y letras. Y la verdad es que estábamos un poco embrollados en aquella enorme batalla entre Kant y Hegel, y nosotros nos habíamos decantado por Hegel. Kant era el sujeto que organiza el mundo desde el interior libre, todo el formalismo, y Hegel era el contenidismo, el espíritu del tiempo, la idea que se encarna en todos los hombres como un espíritu, no aparece mucho más documentado en Hegel, ese espíritu que es el espíritu del tiempo, que puede ser la belleza, la sociedad, etc. Y nos decantábamos por Hegel poniéndolo cabeza abajo. Pero al final solo nos salía una sociología, no más. No más. Podría decir, en 1848 se produjo una gran revolución en el seno de aquella publicación de Un fantasma recorre Europa, y en la columna de al lado ponía, y al mismo tiempo se inventaba el reloj de cuco en Suiza, en un cantón de Suiza. Una sociología que era muy empírica, neopositivista, y que no pasaba de ahí. Haciéndolo a mí y Juan Carlos, empezó a leer a Althusser, y Althusser le cambió la tesis a Juan Carlos, y Juan Carlos me la cambió a mí. Yo hice la tesina sobre De la Volpe, toda aquella historia del contenidismo, y a partir de Juan Carlos empezamos a pensar fuera de esa circularidad viciosa de la batalla, del duelo de titanes entre Kant y Hegel. Salíamos a otra problemática, en un momento muy difícil, como consecuencia de la Guerra Fría, en un momento en que comunismo se identificaba con estalinismo y marxismo se identificaba con estalinismo. En ese momento era cuando surgía como una brecha muy fuerte desde Granada todo el universo althusseriano y la forma de entender las cosas golpeando desde la esquina donde más aprieta el frío, decía Del Árbol, que no está aquí. Porque es verdad, no hubo ni recensiones con respecto a su gran libro de 1975. Era un hombre
sometido al silencio, como ha dicho aquí el compañero. Pero a partir de ahí se abrió ese territorio nuevo, ese territorio distinto que él metió en el terreno singular de la literatura. Y empezó en un territorio no arado, no elaborado, donde lo habían dejado Marx y Engels, que no entraron a fondo en el terreno de la ideología. ¿De qué es la ideología? No un listado de valores, no la ideología de un partido, no la ideología en sentido bonapartista, sino la ideología como relación imaginaria, como una especie de cultura que tú crees poseer, pero que realmente te posee y que se transforma en un inconsciente ideológico que efectivamente proviene de una dominación. No solo nos enseñó a leer desde el punto de vista de la explotación, sino también desde el punto de vista de la dominación. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y a partir de ahí había que desarrollar una serie de instrumentos, una serie de estructuras lógicas que pudieran enseñar a leer. En el sentido no de iluminar más, no en el sentido de tener más capacidad de adivinación a la hora de leer, más capacidad mágica para ver detrás de las palabras, para ver la otra parte, el otro lado del espejo. No. Leer desde el punto de vista de la explotación, utilizando instrumentos que el estalinismo no permitía claramente. Sí aparecían en Althusser, por ejemplo, el concepto de sobredeterminación. Nosotros partíamos de Poulanza, ayudó mucho también, Nikos Poulanza, que después se tiró abrazado a su libro desde la Torre de Montmartre y se suicidó. Pues bien, no era infraestructura y superestructura como nos habían enseñado algunos textos bastante abruptos, bastante secos, bastante simplificadores, ¿no? Sino que había una influencia en círculo entre la instancia ideológica, la política, la cultural y la económica, que al final era la determinante en última instancia, pero según qué circunstancia, una de las instancias ocupaba el primer lugar y estaba en primacía con respecto a la creación de la ideología, con respecto a la creación del movimiento real, las condiciones subjetivas, la coyuntura en Lenin. Por ejemplo, las transiciones era la coyuntura política. Si se hubiera partido de ella, a lo mejor se hubiera entendido lo de Cataluña, que no se ha entendido todavía, ¿no? Desde la primacía de la estructura, en una transición de la estructura política, tal como Marx lo explica muy bien en el Manifiesto Comunista, que ve a los burgueses incluso como aliados, en el sentido de que en una primera fase los burgueses son los que se van a cargar a los feudales, a los señores feudales, y por lo tanto no hay que verlos ni como buenos ni como malos, sino como instrumentos políticos en una determinación concreta. Y ahí aparece la radicalidad histórica de lo concreto. Brecht tenía en su dormitorio un texto que era «Solo existe lo concreto». Y lo concreto es lo material histórico. Y a partir de ahí dedujo aquella frase que tampoco gustó en los círculos académicos que estaban enamorados de los temas eternos, el amor, la muerte, el odio. Y él dijo, la literatura no ha existido siempre. Tiene sus determinaciones históricas en función de su radical historicismo y tiene sus coordenadas en un momento determinado. Teníamos un profesor común que le dirigió a él la tesis y a mí también, Gallego Morel, que estudió a fondo a Garcilaso, y en uno de sus textos decía Gallego Morel, que creo que él cita en su tesis, yo citaba en la mía, dice, la literatura moderna surgió un día en que Petrarca, en la puerta de la iglesia de Aviñón, a la salida de la misa de 12, vio por primera vez a Madonna Laura. Y Petrarca, desde la creación del alma, del sujeto libre, renacentista, después capitalista, desde el concepto del amor-pasión y del amor-apropiación, Petrarca, yo no estaba allí, pero he leído su soneto, piensa, tú serás mía, yo pensaré por ti, tú por mí, en fin, y nunca nos separaremos. O sea, paralelamente, la literatura no ha existido siempre, se podría decir en el mismo sentido, el amor no ha existido siempre. Tiene también sus condicionamientos históricos y en los momentos actuales también responde a esa estructura
del radical historicismo a la que me estoy refiriendo y voy a terminar enseguida. He leído en el libro algo que no repitió mucho, pero alguna vez quizás sí lo dijo también en alguna presentación, y es que él no tenía biografía. En el libro alguien lo dice, alguien lo recoge, como si todo su tiempo hubiera estado dedicado a los libros. Yo no vengo aquí a presumir de amistad con él, aunque nos conocimos hace muchísimo tiempo. En todo caso vengo aquí a presumir de amistad con sus textos, con sus libros, que son su real biografía, pero con un problema. Y por eso son tan importantes este tipo de actos y que sigamos repitiéndolos. Porque en la posmodernidad están separando el marxismo de su estructura determinante, pensar desde el punto de vista de la explotación, pensar desde el punto de vista de que solo es libre, sin comillas, la explotación en un sistema como este, y se puede en un momento determinado rescatar no a Juan Carlos, sino a una serie de textos de Juan Carlos para un discurso brillantísimo que solo se expondría en Solones. Un poco sería como efecto de lo que persigue la modernidad, separar el marxismo de sus fuentes prácticas con respecto a los efectos cotidianos que hay que hacer en la sociedad para que cambie de mentalidad y crear en este sentido, hay que seguir a Gramsci, una ideología antidominante, antihegemónica, que sea la condición de existencia de un mundo distinto. Muchas gracias. Creo que ya debo ir diciendo buenas noches en lugar de buenas tardes. Agradezco a Manuel del Pino Berenguer tanto que me invitase a colaborar en el número 6 de la revista Prensa de Abajo. No era la primera colaboración que tenía con esa revista, y también que me hayan invitado a participar aquí hoy. Temo que voy a defraudarles un poquito. Yo, soy profesor y sé perfectamente que uno no puede hablar más de una hora sin decir tonterías, y antes de venir aquí ya llevo una hora y pico. Entonces no quiero abusar de su paciencia ni dejarles la peor parte. Probablemente venga. Por cierto, me ha hecho gracia lo de los literatos, porque los literatos hasta el siglo XVIII eran justamente los que hablaban de cualquier cosa menos de literatura. Y siempre me he acordado de aquella cosa que contaba Juan Carlos, que en el tribunal de su tesis lo acusaron justamente de eso, de que de vez en cuando incluso hablaba de literatura, contaba él con mucha gracia. El artículo que yo he escrito en la revista, que se llama La nota al pie, quizá un poco torpe en la ejecución, pero era lo que podía en ese momento. He intentado recordar esa mezcla de erudición y picardía que tenía un personaje que para mí era absolutamente adorable, porque yo tengo que distinguir aquí entre dos personas. Por una parte está Juan Carlos. Juan Carlos era mi amigo, un amigo muy querido, un amigo del que todavía me cuesta mucho hablar sin emocionarme, entonces no quiero tampoco hacer aquí una jeremiada ni nada por el estilo. Ya le digo que era un ser absolutamente entrañable, un maestro, y al que le debo, pues, que no es poco, el no haber sido totalmente idiota en esta vida. Luego estaba Juan Carlos Rodríguez, y voy a ser muy breve. Yo solo venía aquí con intención de decir una cosa, y me va a llevar poco tiempo. He leído en la prensa, por cierto, que era como una especie de Terry Eagleton, pero con menos sentido del humor. Bueno, habría que puntualizar. Primero, tiene mucho más sentido del humor Juan Carlos Rodríguez que Terry Eagleton, y me hubiera molestado mucho eso, estoy seguro. Y segundo, no solo tiene más sentido del humor que Terry Eagleton, tiene también mucho más empaque intelectual, tiene mucha más potencia la obra de Juan Carlos Rodríguez que la de Terry Eagleton, y creo que es hora de decirlo. Entonces, simplemente quiero aprovechar para empezar a decir, insistiré, este es el primer foro en el que lo digo, pero no será el último, en la necesidad de que la Universidad de Granada, su universidad, y la universidad en la que yo trabajo también, se vaya tomando en serio el deber no de organizar un homenaje. No es el primero en el que yo participo, en mí mal que me pidan participar, y me parecerán pocos, todos merecidos, sino de organizar un congreso, un gran congreso para analizar a fondo la obra de Juan Carlos Rodríguez como lo que es uno de los grandes. Solo se me ocurre una razón de momento, es que si los argentinos dicen que Gardel cada día canta mejor, yo nunca me vi diciendo esto precisamente, pero hay una cosa de la que estoy muy seguro ahora mismo, y si se fijan lo comprobarán también ustedes.